Estás escuchando MedQuick Podcast, el canal del universo MedQuick.org, donde la medicina toma forma de historias que viajan a tu radio a través de nuestra voz. Hay científicos que descubren cosas y hay científicos que salvan vidas sin saberlo todavía. El doctor Josep Brugada Terradellas es de los segundos, cardiólogo, profesor de medicina en la Universidad de Barcelona y director de la unidad de arritmias pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu. Josep Brugada pertenece a esa estirpe excepcional de médicos, de científicos que transforman la medicina para siempre. En el 92, junto a sus hermanos Pedro y Ramón, describió por primera vez un síndrome cardíaco desconocido que explicaba muertes súbitas en personas aparentemente sanas. Hoy ese síndrome lleva su apellido. Aparece en todos los libros de medicina del mundo y su artículo fundacional acumula más de 3.000 citas científicas, con más de 450 publicaciones en revistas como Nature, The Lancet, el New England o JACC, un índice H de 68 y más de 20.000 citas. El doctor Brugada es una de las mentes más influyentes de la cardiología mundial. Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica 2015, es presidente de la European Heart Rhythm Association y referencia global en electrofisiología y prevención de la muerte súbita. Hoy nos regala su tiempo, su historia y su visión del futuro del corazón. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, perfectamente bien. Muchas gracias. Pues, doctor, yo creo que esta presentación habla por sí sola. Entonces, realmente nosotros queremos, en este caso, conocer inicialmente la parte un poquito personal de ese gran científico. Y la primera pregunta que le queríamos hacer, doctor, es ¿cómo era usted de niño y si ya le fascinaba tanto la ciencia o eso fue algo que llegó con el paso del tiempo? Bueno, de niño yo nací, crecí y viví en una familia relativamente humilde. Mi padre iba al mercado a comprar conejos y pollos que luego preparaba y los vendía a las carnicerías, básicamente en Barcelona. Nosotros nacimos en un pueblecito a unos 100 kilómetros de Barcelona que se llama Banyoles. Y ahí pues crecimos y fuimos muy felices desde pequeños con mis 3 hermanos y mi hermana Dolores, que desgraciadamente falleció hace unos años. Y bueno, pues nuestro hermano mayor, Pedro, tenía una gran vocación de ser médico desde muy pequeño. Él abrió un poquito el camino a los demás hermanos y la verdad es que la diferencia de edad entre mi hermano mayor y yo mismo, que son 6 años, y entre yo y mi hermano pequeño, que son 8, hizo que nuestra relación fuera una relación, digamos, a un poquito a distancia, porque cuando mi hermano mayor ya era médico y yo empezaba medicina, cuando yo ya era médico, mi hermano pequeño todavía estaba en el bachillerato. Pero es verdad que esa influencia también de una madre muy poderosa, muy exigente en que estudiáramos, en que teníamos que salir, digamos, de esa profesión de mi padre, que a ella no le gustaba nada porque era muy sacrificada, se levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba todo el día y ella quería y nos empujó a estudiar y a aprender mucho. De hecho, fuimos pioneros en nuestro pueblo, sobre todo porque mi madre se encabezó en que teníamos que aprender inglés. Cuando nadie hablaba inglés, nosotros ya hablábamos inglés porque ella nos llevaba a un profesor particular de inglés viendo un poquito el futuro de lo que iba a ser. Pues eso es un poquito, digamos, el entorno familiar, que es un entorno de una madre muy potente, muy exigente, pero también muy visionaria de lo que sería el futuro y de lo que quería para sus hijos. Claro, es que como usted comprenderá, para nosotros y para el mundo de a pie, tener 3 hermanos médicos con el impacto que han tenido los 3 es una cosa que no es habitual y es una cosa bastante meritoria. Entonces, podríamos decir un poco que la clave en torno a su a su crecimiento y a su aplicación por la ciencia podría haber sido su madre, podríamos decirlo. Sin ninguna duda. Nuestra madre fue el motor que nos empujó siempre a superarnos, a estudiar, a hacer más, a intentar hacer cosas importantes. Y ella tenía muy claro que teníamos que salir del entorno, digamos, donde se encontraba nuestra familia, que era, bueno, un entorno muy agradable, pero al mismo tiempo muy duro desde el punto de vista profesional, como te decía, con muchísimas horas de trabajo y muy poco reconocimiento. Y ella quería que nosotros, sin duda, fuéramos
gente de estudios, gente universitaria, que ya nos empujó a eso, sin duda. Qué bien, y además con el Día de la Madre, ¿no? Que ha sido tan cerca, pues qué bonito Exactamente, detalle, qué bonito recuerdo para las madres. Pues, totalmente. y doctor, ¿usted siempre quiso ser cardiólogo o tuvo ahí, ahora que está la gente eligiendo plaza y tal, No, tuvo alguna otra idea en la cabeza? no. Yo creo que el que abrió el camino fue Pedro, nuestro hermano mayor. Él, como te decía, cuando él terminó medicina yo la empezaba, ¿vale? Probablemente un poquito influenciado por él, que había hecho medicina, había sido uno de los estudiantes más brillantes de la Universidad de Barcelona y enseguida tuvo, digamos, una proyección muy grande y eso me llevó a mí, digamos, a seguir sus pasos y cuando yo ya acabé de medicina él ya era cardiólogo y estaba trabajando en Holanda, era una personaje con muy poca edad, con probablemente diría 27, 28 años, ya era alguien absolutamente conocido en el mundo de las arritmias y eso probablemente me estiró a mí en ese camino y para Ramón pues no le quedó más remedio porque entre los dos ya le dijimos que no había otra forma, que tenía que ser cardiólogo y además tenía que dedicarse a la parte genética, que era lo que iba a evolucionar y así lo hizo Ramón cuando se fue a Estados Unidos a estudiar cardiología y Anda. genética cardíaca. Qué, Sí, sí. qué bien. Y claro, los tres al final sois referentes internacionales. Esto usted me lo puede reconocer, si no, no pasa nada. ¿Hay un poquito de pique entre los tres o todo bien? No hay un pique especial, ha habido y como digo, hay mucha diferencia de edad entre los tres, por tanto somos de Claro. generaciones casi distintas y yo creo que con Pedro hemos tenido un respeto, digamos, del hermano mayor muy famoso a muy temprana edad, hemos seguido sus consejos, eh, nos hemos ayudado. Ha habido en algún momento, digamos, discusiones científicas de la familia, pero yo creo que el camino que hemos hecho juntos es absolutamente maravilloso y yo creo que esto es lo que queda, ¿no? Qué bien. Pues, doctor, ahora entrando un poquito más en materia y sobre todo teniendo en cuenta que este podcast lo escucha no solamente mucha gente del colectivo médico, sino también gente incluso de, bueno, que esto le resulta interesante y sobre todo que es gente que puede en algún momento ser ufana, ¿no? A lo que respecta al tema de las arritmias peligrosas. Nos gustaría que usted, que al final es un experto de esto, nos explicase de una forma sencilla, bueno, tal y como hizo en el reciente Congreso de Arritmancheos, que quedamos todos vamos, encantados con su explicación. Doctor, ¿qué es un canal de sodio y por qué su mal funcionamiento nos puede matar? A grandes rasgos, para entenderlo. Bueno, el corazón es una bomba y como cualquier bomba necesita un sistema eléctrico para funcionar. Uh -huh. Y el corazón tiene un sistema eléctrico que se basa en un marcapaso natural, que es como un enchufe, para que nos entendamos, que va emitiendo electricidad a una determinada frecuencia, 40, 50, 100, 120 latidos por minuto, y esa electricidad que emite se transmite a todas las células del corazón, que es un músculo, y cuando el músculo recibe esta electricidad, esto es la señal para que se contraiga y expulse la sangre. Esto es el funcionamiento normal del Uh corazón. -huh. El canal de sodio es el canal eléctrico que emite la señal para que la célula se contraiga, para que la célula haga todo el camino que le estoy explicando y que al final el músculo expulse la sangre. Si ese canal de sodio, que es por donde entra la electricidad, que es la señal que va a marcar el ritmo cardíaco, no funciona adecuadamente, esa electricidad que genera el corazón puede ser una electricidad estropeada, errónea, falsa. Y eso provoca, y es el concepto un poquito de gradiente eléctrico que les explico, quiere decir que si yo tengo en una parte del corazón mucha electricidad y en otra parte muy poca porque no ha entrado, porque el canal de sodio estaba estropeado, tengo lo que se llama un gradiente eléctrico. Esto es como tener un vaso de agua y le giramos Uh -huh. el gradiente de agua, el agua discurre de un lado para otro, un Sí. río siempre va hacia abajo, ¿no? Siempre va un camino abajo. Pues la electricidad lo mismo, de mucha electricidad a poca electricidad, la electricidad circula y puede circular en sentido erróneo. Esa electricidad errónea puede acabar provocando una arritmia que puede ser muy grave en algunos casos y puede provocar lo que llamamos una fibrilación ventricular, que es, digamos, el caos eléctrico en el corazón
que impide que ese corazón bombee la sangre y por tanto al no bombear sangre no llega oxígeno a nuestro cerebro y esto provoca que perdamos el conocimiento y si no solucionamos ese momento en los próximos 8 o 10 minutos, las neuronas van a sufrir, van a morirse y vamos a tener una muerte súbita. Claro, Es un poquito el evento, ¿no? efectivamente, doctor. Es que esto realmente genera a lo mejor un poquito genera muchas preguntas y genera a lo mejor incluso en cierta parte de la población un poquito de miedo. Y yo creo que algunas preguntas que además nos han hecho algunos oyentes que le traslademos a usted es la siguiente. Es decir, alguien que es muy probable o es probable que alguien que tenga alguno de estos defectos que no se conozcan tenga un poquito la posibilidad de morir, sobre todo en los primeros años de vida, muy elevada y sea algo que probablemente no se pueda hacer nada para tratarlo? ¿O eso es algo que podemos Bueno, anteponernos? Bueno, el hecho de que hayamos identificado, hay que tener presente que hace 40 años no teníamos ni idea de que esto existía, Claro. ¿vale? No sabíamos que existían enfermedades genéticamente determinadas que modificaban los canales eléctricos del corazón y que podían producir la muerte súbita. Sabíamos que había gente joven que moría súbitamente y no sabíamos por qué. Porque su corazón, cuando mirábamos, era normal, no había nada que nos explicara el por qué se habían fallecido. Porque la enfermedad eléctrica no la vemos, no la podemos ver ni siquiera con una autopsia del corazón. Por tanto, cuando empezamos a poder describir que había algunas marcas en el electrocardiograma Eso. que nos iban a abrir la puerta a sospechar que una determinada gente podía tener una alteración de los canales eléctricos, es cuando empezamos a comprender que el uso del electrocardiograma como elemento diagnóstico era fundamental, ya que ese electrocardiograma nos enseñaba una serie de marcas que nos decían, cuidado, que este individuo puede tener un problema en los canales del corazón. Y ahí se empieza a describir lo que hoy se conoce como las canalopatías o las enfermedades de los canales eléctricos del corazón y que todas ellas afortunadamente tienen una marca en el electrocardiograma. Por tanto, cuando nosotros vemos el electrocardiograma podemos sospechar que un paciente puede estar a riesgo y otro no. Y eso es lo que hace el electrocardiograma, que es una prueba muy sencilla, indolora, fácil, barata y muy asequible a la población, lo hace como herramienta fundamental para decir, cuidado, que a partir de un electrocardiograma somos capaces de identificar pacientes que podrían, no quiere decir que todos, pero algunos podrían presentar una muerte súbita y eso nos permite tomar, lógicamente, las medidas oportunas de prevención. Una marca en el electrocardiograma, eso sin duda alguna, en su caso además en concreto, nos retrotrae a 1992, que seguramente será una fecha muy importante para usted, cuando en el Journal of the American College of Cardiology se habla por primera vez del síndrome de Brugada, si no me equivoco. Efectivamente, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, porque al final, obviamente, usted y sus hermanos han estado inmersos en múltiples estudios, por supuesto, pero es cierto que al final esto ha quedado como un hallazgo cumbre. Me gustaría, doctor, sin tampoco que me cuente a lo mejor todo, porque podríamos estar aquí hablando un montón de horas, sí que me explicase cómo se llega oye, esto que aparece en el electrocardiograma, esto no ha sido descubierto, ¿cómo se llega al descubrimiento de su síndrome? Bueno, básicamente hay que ser extremadamente curioso, ¿no? Eso está claro. Si uno no tiene ese punto de curiosidad de entender las cosas, nunca va a poder hacer ese tipo de investigación. Nosotros éramos extremadamente curiosos desde el punto de vista de la interpretación del electrocardiograma en ese momento y al mismo tiempo estábamos tremendamente implicados en intentar entender lo que les contaba antes, por qué había gente joven que moría súbitamente sin que tuviéramos ninguna causa aparente que lo justificara. Entonces aparece en el año 89, aparece un niño de 2 años que ha tenido una muerte súbita afortunadamente recuperada y que presentaba un electrocardiograma muy particular que nunca habíamos visto antes. Y nos explica el padre que su hermana había fallecido 2 años antes, también a la edad de 2 años, y que tenía un electrocardiograma porque había tenido unas pérdidas de conocimiento previas. Y resulta que el electrocardiograma de la hermana era idéntico al de su hermano. Eso nos hizo sospechar que había un problema
genético, eran 2 hermanos, que había un problema eléctrico porque el corazón había fibrilado y que eso tenía algo que ver con ese electrocardiograma raro que veíamos. No entendíamos muy bien lo que pasaba porque eran los 2 primeros casos, pero afortunadamente en los próximos 2 años aparecen en ese caso 2 adultos que fallecen súbitamente, que también son afortunadamente recuperados de su muerte súbita y que presentan el electrocardiograma que era idéntico al de esos 2 hermanos. Y eso, recuerdo ese momento, fuimos a buscar los electros de los 2 hermanos, y dijeron, ¿te acuerdas de esos electros? Tal? Y entonces juntamos esos 4 electros y pero esto todo es lo mismo, es una marca muy especial del electrocardiograma en 4 pacientes que han fallecido súbitamente. Y lo presentamos en un congreso mundial que se hizo en Washington. Y ahí aparecieron otros 4 pacientes donde me decían, oye, que tengo un paciente que parece similar, así que conseguimos juntar 8 pacientes, los 8 pacientes iniciales del artículo del chat en el 92, y nos dijimos, mirad, hemos encontrado que hay una marca en el electrocardiograma que es común a estos 8 pacientes y que todos ellos han presentado una muerte súbita por fibrilación ventricular. Y ahí empezó la historia. Algo que pensábamos que era una curiosidad, porque obviamente habíamos visto 8 pacientes y bueno, esto es una curiosidad, son unos casos muy especiales. Ahí empezó una locura mundial porque empezaron a aparecer cientos y miles y publicaciones en todo el mundo, y todo el mundo hablando de la muerte súbita en los pacientes con corazón normal, y eso llegó pues a que en el año 96 por primera vez se hablara de la enfermedad como síndrome de Brugada en un artículo que se publicó también en JACC por unos investigadores japoneses, y a partir de entonces pues todo esto se conoce como síndrome de Brugada, de lo cual te puedes imaginar estamos extremadamente orgullosos. Y como decías, de todas las investigaciones que hemos hecho, que son muchísimas. En muchos ámbitos de la ritmología, de las arritmias cardíacas, de la ablación cardíaca, etcétera, y que son muy importantes y nos sentimos muy orgullosos, pero claro, este es el que ha tenido el impacto más grande, porque como bien decías, pues está en todos los libros de medicina, reconocido como síndrome de Brugada, y es lo que va a perdurar, digamos, esperamos, en la literatura mundial para siempre. Sin duda, doctor. De hecho, es cierto que esto es probablemente su hallazgo cumbre, pero como canario que soy, hay un hallazgo que usted y yo hemos hablado alguna vez, pero probablemente mucha gente no le conozca, que le ha llevado a usted a ser hijo predilecto de un pueblo de la isla de Gran Canaria. Y la verdad es que para San Bartolomé de Tirajana, eso es. Me gustaría, doctor, que también para los oyentes que tenemos nos explicase cómo usted llega a ser hijo predilecto de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que en la zona sur de la isla había una historia de muerte súbita de gente joven inexplicada. Era gente joven, había habido 34 fallecimientos en los últimos 60 años, 50 años en esa zona de la isla, y nadie se explicaba qué es lo que estaba ocurriendo. Había una gran tensión, digamos, social y un cierto desconocimiento de qué estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces nosotros tuvimos la suerte en un momento determinado de ver una parte de la familia que había, pues todo eso había una parte que eran gente, digamos, de una determinada familia, y otros que parecía que no lo eran. Pero finalmente, a raíz de poder ver una parte de la familia después de un fallecimiento de una niña en un parque de atracciones, mi sospecha inicial principal siempre fue que tenían lo que en ese momento conocíamos como taquicardia familiar catecolaminergia, que es otra forma de enfermedad de los canales del corazón, y que es una forma que afecta sobre todo gente muy joven, entre 5 y 25 años de edad. La investigación nos llevó, tuvimos la suerte de que un familiar de una de nuestra familia era un ex seminarista que empezó a estudiar todo el árbol genealógico. Él fue quien hizo todo el ligamento de toda esa familia y descubrir que todo era una misma familia que provenía del siglo XVII, de un señor de León que emigró a Gran Canaria, y que probablemente él era el portador inicial de esta mutación genética. Y al final pudimos estudiar prácticamente a 2.000
miembros vivos, supervivientes de la familia, hacer el análisis genético en todos ellos, porque habíamos ya descubierto la mutación junto con mi hermano Ramón de cuál era la mutación, la causa de esta enfermedad. Pudimos analizar a 2.000 miembros vivos, pudimos identificar más de 300 supervivientes portadores de esta mutación y a quienes pudimos hacer un tratamiento preventivo para evitar que volvieran a ocurrir las muertes súbitas, y afortunadamente, después de varias vicisitudes, hoy en día podemos decir que tenemos prácticamente a todos los portadores de la enfermedad identificados y a todos ellos tratados adecuadamente para que no ocurran más muertes súbitas. De hecho, hace años que conseguimos frenar las muertes súbitas en toda esa zona de la isla, y bueno, a raíz de eso pues tuvimos un reconocimiento junto con el doctor Van Weber, que es un doctor canario, cardiólogo, que es el que fue un poquito el impulsor de todo a nivel de las islas, y con mi hermano Ramón recibimos esta distinción de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Impresionante, doctor. Yo la verdad es que como canario, obviamente se lo agradezco muchísimo. Obviamente que yo no solo que se preocupe de la humanidad en general, sino que haya podido darle tiempo de curar a tantos compañeros de las islas. Para mí eso es, vamos, impresionante. Pues nada, doctor, como última pregunta ya para finalizar este fantástico podcast y agradeciéndole su presencia, me gustaría que simplemente, si hay algún científico o médico joven que se quiere meter en todo este camino, usted ya que lo puede ver todo esto desde la cima, si pudiera dar algún consejo, ¿cuál le daría? Bueno, el consejo es ser curioso, como decía antes, no dar lo que están los libros por sentado. Es decir, los libros están muy bien, pero la evolución científica se basa en la curiosidad, en cuestionar cosas que parecen ciertas. Pues a lo mejor la evolución, el conocimiento, la genética, por ejemplo, ha sido un ejemplo de eso. Pueden cuestionar elementos que parecían absolutamente implacables y que luego resulta que hemos visto que podíamos evolucionar en conocimientos nuevos, y eso se basa en eso, en ser curioso, en ser crítico, en plantearse, en cuestionar, en preguntar siempre a los que saben y cuestionarlos, no dar por hecho que lo que dicen es cierto, sino que uno puede ver otra visión, y eso es lo que hace que la ciencia evolucione, ¿no? Y que la gente con otra visión de un problema pueda plantearlo de forma distinta, y aquello que hemos dicho que era cierto, pues a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Ejemplo muy simple, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Que hace tantísimos años decía que era malísimo, y ahora resulta que decimos que es muy bueno, ¿no? Sí. Pues a un nivel, digamos, más como nivel simplificado, ¿no? Pero eso lo podemos trasladar a cualquier concepto, ¿no? En donde la evolución científica se basa en eso, en cuestionar aquello que parece intocable, que parece ya asumido. Pues a lo mejor resulta que en unos años descubrimos que los canales eléctricos pues tienen otro tipo de implicaciones que no son estrictamente genéticas, sino que son inmunológicas o que son de cualquier otra elemento, y todo eso es lo que nos tiene que ayudar a evolucionar. Por tanto, gente joven, ser curiosos, preguntar, no tengáis miedo de cuestionar las cosas que parecen intocables, porque algunas de ellos seguro que se van a cambiar, y que la gente joven las va a cambiar ese concepto y va a hacer que avancemos y evolucionemos en nuestro conocimiento científico. Pues ahí quedan las palabras de probablemente una de las mentes más preclaras de la ciencia y de la medicina, no solamente española, sino del mundo entero. Doctor, ha sido un placer y muchísimas gracias por su tiempo. Un placer estar con vosotros y una entrevista magnífica, me ha encantado. Y aquí termina el episodio de hoy. Si le ha gustado, compártalo con sus colegas o amistades y suscríbase a MedQuick Podcast en su plataforma favorita. Y si quiere ir un paso más allá, visite la web www.medquicurg.com. Gracias por estar al otro lado.